tal como se acaba de precisar, yo el día lunes expuse principalmente lo que se está llevando a cabo ya en mi colegio hoy, este año, de alguna manera como aproximación al trabajo que vendría el próximo año. Vale recalcar que yo me integré este año como jefa técnica, el año anterior, los años anteriores, estaba en aula como profesora de lenguaje media, así que también me ha servido un poco la conexión que tenía en esa realidad para poder hacer crítica y aporte al mismo. Referente a esto, contextualizando un poco las asesorías que tuvimos, en la de agosto de alguna manera a nosotros nos impactó un poco más el tema de la apropiación curricular y el tema de las habilidades, que era principalmente el foco o el interés mayor que yo tenía en ese momento. Claramente nosotros trabajamos el tema de la articulación, del PI en el PME, que tenía la misma debilidad que han demostrado ustedes, era el tema de que el equipo directivo lo trabajaban de manera además a veces fragmentada, ya, haz tú esta parte, haz la otra, y que no se llevaba o no se plasmaba, ¿cierto?, en el trabajo, ni en los consejos, no se les decía a los profesores, o sea, ellos sabían la ley SEP, era como pedir plata para hacer una actividad que hay que sacar evidencia. O sea, eso era como, no tenían claro para dónde estaba orientado, etcétera. Y en relación a eso, nosotros tuvimos una idea que a lo mejor a uno les puede servir. Este año nosotros instauramos jefes de departamentos, ¿ya? Que además tenía un desafío porque son 3 establecimientos. Entonces, el jefe de departamento articula, y son los mismos que van a trabajar con la otro, ese trabajo, y le hicimos hacer un mini PME, pero enfocado a su departamento. ¿Con la finalidad de qué? De que manejaran los conceptos, que vieran lo que eran medios de verificación, que entendieran lo que era una práctica, creando ellos mismos el suyo, ¿ya? Planteándose un desafío, una actividad motivacional al final para ver si se había logrado o no, etc. Lo cual al principio, claro, era como, ¿qué es esto? ¿Ya? Y finalmente hoy día ya manejan un poco el vocabulario ahí implicado, ya tienen claro que la SEP y pedir recursos ya no es llegar y pedir, sino que tiene que haber una fundamentación, que esté claro lo que ellos han establecido, etcétera, lo que ha permitido un poco que tomen conciencia al respecto. En relación a eso, tal como había mostrado en la vez anterior, nosotros, este mapita que se hizo en realidad es como una síntesis del mini PME, ya se toman algunas prácticas, algunos objetivos y se sintetizan, finalmente con la idea de que todas estas áreas, ¿cierto?, o dimensiones incidan principalmente ya sea los resultados educativos, la eficiencia interna, ¿cierto?, y lo que nosotros notamos como mayor debilidad y que finalmente también en la evaluación que nos hacen como colegio, ¿cierto?, estamos en el medio bajo, es principalmente todo lo que tiene que ver con el área de la gestión curricular. ¿Dónde están las debilidades que nos dimos cuenta? Primero, el tema de las planificaciones. O sea, en lo que a mí respecta, ¿cierto?, cuando van las planificaciones, hay planificaciones, lo que pasa es que el colegio, cada año cambiaba las planificaciones como de moda, un día diaria, otro daba la libertad que usted elija, después volvamos a la otra, entonces generaba que hubiese un desorden. Y además de eso, había poca claridad en los lineamientos metodológicos y poca reflexión de ese proceso. Claramente nos dimos cuenta que dónde estaba el problema, que no había coherencia ni consistencia en lo que se planifica, ¿cierto?, en lo que se enseña y cómo se evalúa. Entonces, nosotros realizamos el taller que se nos entregó, en este caso con el subdirector que nos está presentando ahora, el taller en base a detectar cómo solamente el tema de los programas de estudio, ¿cierto?, y ahí triangulamos un poco los programas de estudio con la planificación y la evaluación, y nos dimos cuenta que el tema de las habilidades estaba subordinado. O sea, ya la planificación en sí mostraba el objetivo, ¿cierto?, los objetivos esperados, el contenido, y acá la habilidad. O sea, como una cosa ya que tenía un grado ya inferior a la importancia que tenía el contenido. Además de eso, nos dimos cuenta que la gradualidad no estaba clara, ni la progresión. O sea, empezaba con la inferencia y terminaba con la extracción de información. Y habían 20, 25, porque al parecer entre más habilidad ponía, parece que le daba más consistencia a su planificación, ¿ya? Y además, el tema de no tener claro esa gradualidad hace que el profesor finalmente se quede encerrado, ¿cierto?, en que el contenido es lo vital. Y que mientras tome y el discurso era principalmente en los jefes de departamento, es que hay que cumplir la cobertura curricular. Y
para ello es que, ¿cómo vamos a ver este contenido? Entonces vamos a ver qué alcanzamos y le vamos a pasar al otro curso los que nos faltaron, porque él va a tener que tomar esa decisión. Entonces, el tema de generar la reflexión la llevamos a ciertas reuniones con estos jefes de departamento, que no fue fácil al principio, ¿ya? Porque es que esto es algo nuevo, es que nos van a cambiar todo, y de alguna manera este año ha sido hacer conscientes de lo que hacen, pero que tienen que ser sistemáticos, porque lo hacen, pero no están conscientes de ese proceso. Y en relación a eso, hemos realizado actividades de carácter interdisciplinarias, sin decirle que vamos a ver el tema de las habilidades, no le hemos hablado nada de que las planificaciones, ni de su evaluación, etc. Pero sí le dijimos que nosotros queríamos un desafío. El colegio por lo general hacía una aula abierta, las puertas abiertas del colegio, donde iban apoderados, etc. Quisimos cambiar esa actividad. Y le dijimos, no, le vamos a plantear un desafío. ¿Por qué no se juntan 2 o 3 profesores de distintas asignaturas? Yo le dije, ojalá fuera uno científico y uno humanista. Y plantéense una semana en donde ustedes van a generar clases interdisciplinarias. Y era como, ya, pero es que tengo que poner notas. Entonces él decía, ¿y eso no lo puedes evaluar? No, sí. Y lo puede evaluar un profesor con un foco y el otro profesor con otro foco. Lo cual resultó bastante beneficioso porque sin darse cuenta se tuvieron que juntar. Algunos se juntaron hasta en las vacaciones de invierno, nos contaban. El profesor de inglés y el profesor de matemática en cuarto medio, por ejemplo, pasando álgebra, en la pizarra interactiva en una disertación en inglés. ¿Ya? La disertaban en inglés mientras explicaba ahí los gráficos y ocupaba la pizarra interactiva, etc. Entonces, un desafío para qué? Para el docente, que tuvo que juntarse con el profesor, explicarle todo lo de álgebra a la profesora de inglés, y la profesora de inglés hiciera toda la traducción de los niños, ¿cierto? Apoyándolo en el PowerPoint, y que los niños además, o sea, se dieran cuenta que ya no era un trabajo de que hago un trabajo para esta asignatura y me sirve para esto nomás, sino que me sirve para esta otra, para esta otra. Y ahí pasó que algunos profesores se animaron y dijeron, no, nosotros queremos trabajar 3. Ah, ok, pueden ser 3, y me iban a preguntar, y yo, sí, mejor todavía. Entonces, claramente eso ya provocó en los niños que el trabajo que estaban haciendo ya era para matemática, era para historia y para lenguaje. Y el profesor de matemática que tomaba la línea de tiempo y veía proporciones, veía otra cosa, y el profesor de historia lo veía desde otro punto de vista, la profesora de lenguaje de otro punto de vista. Sin todavía decirle, chiquillos, vamos a enfocarnos en la habilidad, y las habilidades son estas, y esta otra, y esta es la organización. No, nos interesa en este momento eso, sino que solo que tomen conciencia del proceso que están haciendo. Y en ese ámbito, obviamente, la toma de decisiones ahora que va, es que el tema de la habilidad, más que cambiarle las planificaciones, ¿ya? Porque yo soy una... Las planificaciones yo siento que pueden quedar muy bonitas, muy estructuradas, ¿cierto? Pero la idea mía es que las clases sean buenas, y que ahí sea la potencial. O sea, si no hacemos buenas clases, qué linda que me quedó la planificación, la habilidad, y me sé la progresión. O sea, yo le digo a ellos, o sea, yo no quiero que tú te sepas la taxonomía X, ni la de Bloom, ni la de nada. Lo que yo quiero es que tú entiendas que hay un proceso, que parto de lo básico y que tengo que llegar a esto, ¿ya? Y en esa razón las habilidades van a estar en las planificaciones en un orden superior, ya visualmente, ¿ya? Y obviamente los contenidos abajo, entendiendo que esto puede ser de alguna manera tomado de distintos focos. O sea, puedo retomar un contenido, ya no es el tema de que pasé la prueba y se acabó el contenido, vengo otro contenido, viene otro, sino que lo puedo retomar en varias ocasiones. ¿Por qué surge esto? Porque en una de las reflexiones que me tocó ir en el departamento de básica principalmente, las profesoras señalaban, no estábamos dando ya el foco para que empiecen a hacer el diagnóstico, están empezando a evaluar el 2014, las decisiones que van a tomar. Entonces decían, queremos libros Santillán. Y además, la asesora SEP le dijo, tenemos esta plataforma que puede entregar planificación. Entonces la primera que fue de los profesores, sí, compramos las planificaciones, están listas, no tenemos nada que hacer, y además compremos estos libros. Entonces decía, ojo, ustedes los que están, y llevar esa reflexión de, ojo, ¿cómo van a comprar una cosa? Y además otro texto, y que me decían, no, es que los textos trabajan habilidades, pero ¿lo trabajan realmente en torno a las habilidades? Porque yo le dije, claro, o sea, el libro este es integrado, ¿lo trabajan integrado o van a la página 5 y después trabajan la 20 porque trata el mismo tema, pero no trabajan la progresión? Y ahí como que quedaron mirando algunos, entonces le dije, pues si se invierte hay que mejorar los resultados, y no se está viendo, o si se está viendo en otros casos, ¿ya? Que se ha manifestado en 2 situaciones distintas. En relación a eso, entonces, las planificaciones van a ser impactadas, la metodología se ha impactado desde ya. ¿En qué relación a qué? Yo me incorporé recién, así que no tengo la experiencia anterior, pero sí me di cuenta como docente que
llegaban a verme a clase, yo sentía que la persona que estaba atrás era haciendo el pito o la cruz, no era muy relevante para lo que yo hacía. Entonces yo instauré que iba a tener dos modalidades de visita a aula. Una que es informada y otra que puede ser en el momento en que yo lo estime conveniente. Entonces yo les decía, tal día te voy a ir a ver a ti, yo me organizaba. En la mañana o en la tarde yo te voy a ir a ver tal día a ti y le avisaba con 1 o 2 semanas de anticipación. Entonces, ¿qué clase estás viendo? Hagámoslo juntos, independiente que no fuera del área humanista, porque primero era como la profesora de lenguaje que me va a venir a ayudar a mí, el profesor de matemáticas, si lo sabe. Entonces, traté, ¿cierto?, de que buscáramos y que se diera cuenta que yo, en base a otra habilidad, igual lo podía ayudar. Ya, a lo mejor en matemática, ayudarle en algo, hacer un planteamiento de problemas, ¿cierto?, cómo buscar yo sustituir por sinónimos, no sé, pero que yo podía ayudarle. Y así ha sido la asesoría, y que entendieran que finalmente yo iba a apoyar el proceso, no a calificarlo si se iba o no, si se quedaba en el colegio. Y eso sirvió un poco para mantener la confianza entre ellos, porque hoy día los alumnos entran a la sala y dicen, oh, la tía que nos viene a ayudar. O sea, no es la persona que viene a calificar al profesor. Y obviamente eso ha generado también un impacto en donde después los profesores se han acercado y me dicen, tengo problemas de disciplina en esto, ¿tú podías ir a la sala a ayudarme? ¿Cómo puedo tomarlo? ¿O me puedes ayudar en esto otro? Claramente porque saben que yo estoy en este mismo nivel con ellos, y que estamos haciendo la clase juntos, que yo aporto un rato, digo, sigo yo y empezamos yo con otras cosas, etc. Entonces, claramente eso también ha generado que la metodología se vaya cambiando. Ahora, claramente, la triangulación respondió que las evaluaciones no tenían nada que ver como lo estaban haciendo en clase. O sea, había profesores que además era súper práctico, aplicaban, etcétera, pero después evaluaban con una prueba escrita. O pasaban PowerPoint, lo llevaban a la pizarra interactiva y después una prueba escrita de contenido. Entonces, llevarlo a la reflexión también ha sido un tema. Entonces, cuando iban a mi oficina y me decían, ¿pongo el rojo o no pongo los 20 rojos? Porque esa es la pregunta nomás que dicen, ¿los pongo o no los pongo? ¿Qué hago? ¿Ya? Pero si no, un proceso previo. Entonces yo le decía, a ver, no, espera, te sientas, me explicas cómo viste la materia, a ver, la clase 1 ¿qué hiciste? La clase 2 ¿qué hiciste? La 3, la 4, a ver, ¿participaron los alumnos? ¿No participaron? ¿Hicieron trabajo práctico? ¿No? ¿Viste PowerPoint? ¿De qué trató? ¿Cómo lo trataste? Etcétera. Y en esa reflexión se daban cuenta que arquitectura las tenés. Y ahí llegaba recién la conciencia de ese profesor. Sí, hice 80% aplicación y 20% de teoría a lo mejor, y evalué todo de teoría. Entonces, obviamente los resultados no condecían. Entonces, claramente ha sido un tema que también sirvió esa reflexión y que ha llevado también que el profesor ya entiende que ahora va a la oficina y tiene que ir más preparado. Ya no va solo con... Ahora me llevan libros, cuadernos y cosas por el estilo de todas las cosas que han hecho. Y los trabajos de los niños revisados, o sea, ya hay una cosa que tiene que ser más consciente. ¿Ya? En relación a eso, como desafío 2014 está el tema de ya hacer las planificaciones, cambiar un poco su estructura, leve, pero cambiarlas. La metodología también, más que cambiar la metodología, darle sentido que tiene y también hacerlos conscientes y las evaluaciones. Ahora yo creo que todo también va en que uno esté convencido de que se puede. Yo creo que uno cuando está convencido de que se puede y ellos te ven con ganas, energía, yo creo que se puede. Porque tuve muy buenas experiencias de profesores que estaban haciendo clase de lenguaje y la profesora, como tenía la habilidad de cantar, mientras pasaba la materia de Manuel Rodríguez en historia, cantaba mientras la canción y después decía, y ahora sigamos, y después seguía la otra parte, y los niños por mientras cantaban, mientras estaban viendo la... O sea, se puede dar. Y las evaluaciones obviamente también van a tener su estructura, en donde con la finalidad de poder detectar la progresión de las habilidades en ellos. Y para eso nosotros hemos creado una plataforma Excel que permita monitorear de manera más secuencial y más constante los resultados educativos. ¿Por qué? Porque sentíamos que el proceso de la evaluación diagnóstica, intermedia y final se daba como fotografía, así como un momento instantáneo. En marzo hacíamos una, no sé, en julio otra y en noviembre otra. Y con eso articulábamos todo. Y dejábamos de lado lo que estábamos haciendo en clase. Entonces, yo les decía a los profesores, ¿por qué no darle valía a los instrumentos que ustedes realizan? O sea, hacían otros instrumentos, ¿y por qué debían ser otros? Si lo que están evaluando debe estar en la sala. Entonces, para eso nosotros hemos creado esta pseudo-metodología, que todavía le falta mejorar, obviamente, para el próximo año, en donde, no lo voy a hacer yo, va a haber otra persona que ingrese esto, por prueba, ¿cierto? El nombre, los apellidos, etcétera, que me sirva a mí como base de datos para detectar que la habilidad 1, la habilidad 2, la habilidad 3, cuál vaya a ser. No tiene por qué ser trabajadas todas, pero
sí cuáles se trabajen, y eso me permite a mí detectar en qué nivel están los alumnos, y de alguna manera también tengo después el resumen por curso, que yo como jefa técnica, que no podría estar en todos los cursos a la vez, pueda focalizar de alguna manera, de mejor manera las decisiones. ¿Ya? Obviamente todo es un proceso, lo más probable es que empecemos, ¿cierto? Bastante duro y con lenguaje y matemática, y pedirle a las otras asignaturas que también vayan aportando. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que, claro, las habilidades se trabajan, los departamentos han decidido trabajar algunas habilidades, pero todavía no articulado, y los dejamos un poco, para que ahora hoy día el diagnóstico se den cuenta de esa falta de articulación. O sea, hay un departamento trabajando habilidades de orden superior, mientras que otro trabaja la extracción de información, el vocabulario, pero sí ha servido. Ya yo creo que el tema de la reflexión ha llevado a que los profesores se atrevan, y hasta las personas, y ¿dónde me di cuenta de eso? De las personas que realizaban las pruebas CEP. Las personas que realizaban las pruebas CEP son mismos docentes del colegio, pero la demás era solo contenido. Entonces nosotros ya como jefa técnica no. Ahora vamos a ver las habilidades, cuáles son, y partamos que cuando le dijimos a los de matemáticas, ¿y dónde está la habilidad de argumentar? Ah, pero solo ve el lenguaje, no lo vemos nosotros. No, es que es tu habilidad también. O en historia, tú tienes que analizar fuente, ¿y cómo la analizan? No, pues si yo le pongo un mapa y diga dónde está esto, y lo analizó. No, o sea, tienes que poner dos más fuentes, compara las fuentes, genera algo, y el profesor de historia, claro, me decía de media, ¿y cómo los niños no van a saber el año en que no sé qué? Sí, pero entiende que hay un proceso, hay un medio en donde van a llegar finalmente a... Entonces, claramente, pero creo que todo depende de que estemos convencidos también y que seamos partícipes de, ya que los niños se tomen conciencia de lo que están aprendiendo y que finalmente no terminen diciendo, ¿y para qué me sirve esto? ¿Ya? Que es la pregunta constante que se hace. Cuando yo entro a aula a hacer clases en alguna oportunidad, yo digo, chiquillos, a mí no me importa para qué me sirve esto. Sí. Finalmente lo que necesitamos es que expongan bien, que mañana tengan un liderazgo independiente de la calificación que tenga, de que sepa más matemática o lenguaje, ya sea a través del lenguaje y la escritura. Eso, con eso doy por finalizada mi exposición. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bueno. Excelente. Aprovechen que este año la versión beta es gratis y que quieren colaborar con ellos. El próximo año yo creo que ya van a cobrar. Yo las felicito porque comentábamos las dos que